Ahora nos trasladamos a otro de los escenarios cruciales en el marco de la guerra global, y este es el capítulo Ucrania como escenario de la guerra de la OTAN contra Rusia. Cada vez más evidente que no es una guerra simplemente entre Rusia y Ucrania, sino una guerra del imperialismo occidental con Estados Unidos a la cabeza y con la OTAN como brazo político armado del poder imperial. Un hecho sumamente relevante: Oreshny, el misil Oreshny, que fue lanzado recientemente, anunciado incluso por el propio presidente Putin, contra una unidad militar de Ucrania. En el día de ayer, el primer ministro de Rusia, Medvedev, vía Telegram, hizo una descripción de ese misil a propósito de todos los comentarios que se hacen en el occidente. Él dice que los daños que puede causar si se emplea con explosivos, aunque no sean explosivos nucleares, y con nucleares mucho más, son realmente colosales los daños. Incluso utiliza la palabra inadmisible, lo que quiere decir que no hay interés en llegar hasta ahí, que es algo de mucho poder destructivo, de demasiado poder destructivo. En la actualidad no hay tecnología moderna que lo pueda bloquear. Es imposible de derribar. Toda la tecnología que puede tener Estados Unidos y las potencias de Europa Occidental no dan para impedir que ese misil caiga sobre sus objetivos. Es cuestión de minutos. Su velocidad es de 3 kilómetros por segundo, supersónica. Es algo realmente de última generación. Dice además que los refugios son ineficaces, que Europa Occidental, las potencias europeas, las capitales europeas, tienen que tener muy presente esa realidad. No valen los refugios. Por lo que él aconseja a Occidente que deje de estar ayudando a Zelensky, que tiene una guerra perdida y que ahora quieren convertir en una guerra de agresión directa, porque el cohete Oreshny fue empleado inmediatamente después que Biden autorizara a Ucrania, y evidentemente operado por técnicos de la OTAN, a usar misiles de alcance mediano contra Rusia, fabricados en Estados Unidos y en Inglaterra. En el caso de Estados Unidos son los misiles Attack y Storm Shadow, los de Inglaterra. Ambos han sido lanzados, esas dos generaciones de misiles, contra Rusia. Rusia responde con el Oreshny, evidentemente en una actitud disuasiva. Tenemos esto, no juegan con nosotros, no nos agredan de esa manera. Tenemos con qué responder y con qué destruir. La prueba que se hizo contra la unidad militar en Ucrania es sin explosivos. Solo la destrucción la provocó la velocidad del cohete. Pero oigan esto. El cohete tiene una ojiva
que a su vez se divide en 36 cohetes. Le llaman avellana, árbol de avellana, simbólicamente, porque tiene capacidad para destruir al mismo tiempo 36 objetivos, que pueden ser perfectamente las capitales, los primeros centros, junto con las instalaciones militares de Europa Occidental. Evidentemente hay una actitud de mucho miedo y de mucha preocupación ya en el occidente. Ojalá que esta demostración de fuerza que ha dado Rusia en materia de tecnología, porque antes Estados Unidos tuvo la supremacía total y ya no, así como la va perdiendo en el terreno económico respecto a China, la está perdiendo en el terreno militar frente a Rusia. Ese misil puede llegar a Europa en menos de 15 minutos y a Estados Unidos en 15 minutos. De manera que se trata de un arma mortífera. Y para Europa es mayor la preocupación porque además, y especialmente para dos naciones de Europa, Francia, con Macron a la cabeza, e Inglaterra están metidas, autorizaron, apoyaron el uso de cohetes europeos y norteamericanos contra Rusia. Y Francia está anunciando la posibilidad de enviar tropas francesas al territorio ucraniano. Reitero, lo deseable es que la razón le llegue a la cabeza caliente de los gobernantes europeos y entiendan que el mundo es ya cada vez más multipolar, que es evidente un proceso de declinación y decadencia del imperialismo occidental y particularmente de Estados Unidos, que además tiene una profunda crisis interna como la mayoría de los países de Europa. En el caso de Estados Unidos, una fractura de su poder profundo. Hay contradicciones fuertes alrededor de cómo abordar esta situación en la que la decadencia coloca a los Estados Unidos y al sistema occidental en otras circunstancias. O aceptan la multipolaridad y van a la coexistencia con ella, o la van a pasar peor. Una línea agresiva sin ceder, violenta, destructiva de parte de los Estados Unidos, lo único que va a hacer es ocasionarle un costo mucho mayor a la humanidad y al planeta. No hay manera de detener esa declinación. Y he destacado este hecho precisamente porque marca en un campo muy delicado, en el campo de lo militar, también el hecho de que ya Estados Unidos, como superpotencia militar, su Pentágono, ese Pentágono que controla la OTAN, no tiene el poder absoluto. Y eso lo tienen que entender. Pasamos. Cuidado, cuidado.